Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. El tercer producto entregado ayer por el perito Mesa a la viuda del general Jorge Gabela. Primero, y la primera pregunta que le hicieron a la viuda es, ¿algo sorprende de esto? Buen día, estuve ayer por mi compromiso por haber caminado con ella y con su dolor durante 13 años, y muchos de los que fuimos víctimas de ese régimen de terror, vimos ayer un pequeño faro, una pequeña luz. Lo que pasó ayer fue confirmar lo que ya Patricia había llorado durante 13 años, haber confirmado dos cosas: que los autores intelectuales de este crimen estaban al interior de las Fuerzas Armadas, y que obviamente el móvil del crimen era silenciar a quien había denunciado graves irregularidades en la compra de los 7 helicópteros DRUV. Es decir, silenciar a un ciudadano, a una autoridad que había estado denunciando un caso de corrupción. Eso es importantísimo y grave. O sea, un Estado que es capaz de matar a un ciudadano que denuncia un caso de corrupción. Lo otro es el nivel de encubrimiento que se revela. Porque claro, cuando aparecen los nombres queda en evidencia que el expresidente Rafael Correa conocía, además había un decreto firmado por él que le autorizaba exclusivamente a él, a Rafael Correa, a revelar el contenido del informe a la viuda del general Gabela. Y en el tuit que pone ayer Rafael Correa, él se pega un tiro en el pie, porque dice nuevas conclusiones. Es decir, él sabía las conclusiones del informe anterior, pero es que él tenía que saberlo, pues. El único que podía tener ese informe y entregar a la viuda de Gabela era Rafael Correa. Por lo demás, ya sabíamos la vinculación de los oficiales de la Fuerza Aérea, en particular del señor Espinosa, que estaba vinculado a negocios petroleros como Daniel Com y la compañía Minga. Nosotros igual publicamos varios reportajes. Y también merece destacar, lo señalaba ayer por el perito Mesa, de que la información clave o información importante que facilitó el periodista Cristian Zurita en un reportaje que nosotros escribimos del año 2018, le permitió rearmar el caso. Esta información es importante porque, ¿cómo así información reservada de la Fuerza Aérea vinculada a la compra de los helicópteros DRUV acabó en manos del señor Cortés, del representante de la compañía Sumil? Porque fue él quien le entregó a Cristian Zurita. Bueno, después de todo esto, se puede pensar que sí se trabaja en el país para para evitar la impunidad, para luchar contra la corrupción. Bueno, queda claro que quien pelea, o sea, lo que hizo Patricia Ochoa de Gabela es un homenaje a la vida en este país. Muy pocas personas, ¿sí?, que han perdido a un ser querido, que han sido víctimas de una brutal persecución, como el caso de ella, porque hay una persecución, eso también quedó en evidencia, la persecución de organismos de inteligencia del Estado en contra de su familia. Se han fajado como Patricia Ochoa, y es ella la que ha entregado este homenaje a la vida y la lucha contra la corrupción y contra el crimen. Es muy, muy importante. Esto revela que cuando un país se sacude y pelea, es posible hacer justicia. Ahora está en manos de la Fiscalía General del Estado. Es la Fiscalía la que debe llevar adelante una investigación y el caso pasar. Estamos hablando de un caso de un crimen de Estado. Ahora, Fernando, ¿por qué quiero entrarme a este tema de la lucha contra la impunidad y la corrupción? Porque en parte de su oferta de campaña y plan de gobierno está este tema importante. Y ahora se me viene a la mente otro caso que está ahí ya desde el 2018, que es el tema de los periodistas del diario El Comercio asesinados por alias Guacho. Cuando se pedía la desclasificación de todos los documentos, cuando Lenín Moreno se había comprometido a hacerlo, que según los familiares y la gente que lucha por ellos, por esta justicia, dicen que nunca se lo hizo. El gobierno actual tampoco se lo hizo, y nos enteramos que el COSEPE lo declara como un tema reservado de seguridad nacional. Bien que me preguntas. Ayer, tras sentirle a Patricia Ochoa y darle toda mi fuerza, le he dicho eso. Le he dicho: Patricia, estamos a semanas, a meses de que cambie la historia de este país. Yo voy a ganar, y guarda esta entrevista, Milton, y voy a ganar la presidencia, y sin duda mi gobierno será el gobierno de los derechos humanos.
El caso del asesinato de Jorge Gabela no es un caso que puede quedarse en el Ecuador. Personalmente, como presidente de la República, llevaré este caso a los mayores foros internacionales. A los mayores foros internacionales y a las instancias internacionales. Este crimen tiene que ser castigado no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y los otros crímenes del que tú acabas de señalar, el asesinato de los 3 periodistas de Diario El Comercio, ¿vinculados a qué? A la presencia en el Ecuador de las mafias del narcotráfico, porque de eso estamos hablando. En esas condiciones, los 3 colegas fueron asesinados y el Estado ecuatoriano, el momento que guarda silencio y mantiene reservas sobre esos documentos, lo que está es, sin duda, marcando una línea de impunidad. Yo ordenaré la liberación total, la desclasificación total de toda la información. Yo tengo información parcial que me entregó bajo reserva el Ministerio del Interior. Yo lo puedo entregar y lo voy a entregar cuando se desclasifique, pero el resto de información que el gobierno y que el Estado ecuatoriano guarda reserva tiene que ser desclasificado en este caso. Y también en el caso de Froilán Jiménez, del asesinato del policía Jiménez el 30S, el 30 de septiembre del año 2010. El país debe saber que justamente la sentencia en la que se liberan las responsabilidades de algunos implicados en el caso del asesinato de Froilán Jiménez se da porque el Estado ecuatoriano, el gobierno del presidente Lasso y el gobierno del presidente Moreno no desclasificaron toda la información sobre el asesinato de Froilán Jiménez. Y tenemos más sobre otros casos, el asesinato de Wellington Alcíbar, este abogado que entregó información a Rafael Correa y días después fue asesinado, tiroteado en su oficina en la provincia de Manabí, o el asesinato del señor Saavedra. La primera víctima del gobierno de Correa, Milton, fue este ciudadano que era representante de los trabajadores de la compañía Quality Outsourcing Qualot, vinculada al hermano del expresidente Rafael Correa, que le asesinaron en la ciudad del Coca. ¿Por qué? Porque él estaba en contra de este caso de la entrega de contratos a la empresa del hermano de Rafael Correa. Y podemos seguir hablando. Quinto Pazmiño, su esposa, Fausto Valdivieso. Estamos hablando de más de una decena de crímenes. Y se puede desclasificar todo sin lo sentencia, que se pero quiera claro, con voluntad, pero hay una contraparte importantísima, Fernando, que es la justicia, la acción de los jueces. ¿Cómo hacer para que realmente se aplique justicia en el país? Caso Drup, por ejemplo, recién nomás. Juez Rivera. No pasó nada. No, pues el juez Rivera sobresee a los 18 implicados en el delito de peculado. ¿Cómo es posible que ahora el perito Mesa, ¿sí?, se reconstruya el informe, se señale que el general Jorge Gabela fue asesinado porque estaba investigando la compra de los helicópteros Drup, y el juez Rivera haya sobreseído a los responsables, a los presuntos responsables en hechos irregulares de la adquisición de los helicópteros Drup? Es decir, ¿pero qué vamos a hacer? Por eso, Milton, la pregunta es clave. Yo soy el único candidato que tiene una propuesta de lucha para identificar y perfilar a los delincuentes de cuello blanco que están tomados la justicia en este país. Sé que otro candidato me ha copiado, debe ser tan buena mi propuesta. Transformar a la unidad de análisis financiero. ¿Por qué dice que lo ha copiado? Porque aparece ahora repitiendo hasta con el mismo verbo y sustantivo. El señor Otto Sonnenhorstner. Usted leyó el plan de Otto para darse cuenta tiene. Que... En mi plan de gobierno está esto hace 2 meses. ¿Cómo sabe que Otto la ha copiado? Porque acaba de sacar ayer recién. Pero usted leyó para darse cuenta que la ha copiado. Pero claro, pero exactamente. Es delicado decir que la ha copiado. ¿Usted cree? Exactamente, o sea, vea, si tan bueno es mi plan, retírese y vote por mí. Bueno. Pero bueno, pasemos a esto. ¿De qué se trata esto? La unidad de análisis financiero y económico tiene la responsabilidad, tendrá la responsabilidad en mi gobierno de perfilar a estos jueces. Este juez Rivera, por ejemplo, o los jueces de Manglar, Alto de Yaguachi, de Santo Domingo, que han emitido habeas corpus para liberar a delincuentes peligrosos, narcos o delincuentes de cuello blanco, tendrán que explicar a la justicia de dónde sacaron sus mansiones, sus casas, sus carritos de alta gama y sus cuentas bancarias. Si no lo pueden hacer, serán procesados y luego sus bienes serán confiscados. Este tema es importante. La UAFE es una dependencia de la presidencia de la República. ¿No sería, a ver, esto es primero, transformar la UAFE? Claro, fortalecerla. En un gran motor con asistencia internacional. Estamos hablando no de dejarla como está ahora. ¿Y este no puede ser el vehículo para una intromisión, una función del Estado? No, porque nosotros, la UAFE, no se va a meter tú sabes cómo funciona eso. Sí. La UAFE llega hasta un punto donde elabora un informe que se llama Registro de Operaciones
inusuales. Este registro de operaciones inusuales pasa a la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado tiene la obligación de, si encuentra irregularidades, iniciar procesos por lavado de activos, puede ser por enriquecimiento ilícito u otros. Y aquí viene el lado civil, el lado parlamentario. Por eso es importante elegir bien, estimado Milton, tener un buen bloque parlamentario y recordar, no perder la memoria. ¿Cuál fue el partido que no quiso aprobar la ley de extinción de dominio en la Asamblea Nacional? El correísmo, ¿verdad? El correísmo y sus aliados. Tenemos que aprobar la ley de extinción de dominio, ¿para qué? En el plano penal, los jueces serán identificados, pero en el plano civil, con la ley de extinción de dominio, vamos a quitarle los bienes mal habidos. Se necesita un bloque importante. Hay casi 70 destituidos, asambleístas destituidos por el presidente Lasso, que están en las listas para buscar volver. En las listas están los mismos. ¿Cómo hacemos para que no se repita la misma al menos asamblea? tres legisladores que no pagan las pensiones alimenticias de sus hijos? O sea, ¿cómo un legislador, cómo un ciudadano que no le quiere pagar a su hijo la leche, el desayuno, la escuela, tiene la audacia y la osadía de intentar nuevamente llegar a la Asamblea Nacional para hacer leyes a favor de los niños? Por favor, ¿cómo es posible que 16 legisladores que tienen glosas confirmadas, la mayoría correístas, 17 con informes con responsabilidad penal por robo de fondos públicos o peculado, pretendan volver a la Asamblea Nacional? Entonces, si tiene algún sentido, Milton, si tuvo algún sentido la muerte cruzada de la cual yo me siento orgulloso, por favor, yo le pido al electorado, no vote por estos mismos delincuentes y permita que gente buena, gente distinta vaya a la Asamblea Nacional. Estamos hablando con Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Construye Lista 25. Vuelvo al tema de la UAFE. Primero, le dejaría sin piso a la Secretaría Anticorrupción de la presidencia. Absolutamente. O sea, se elimina. O sea, un gobierno jamás puede tener una Secretaría Anticorrupción. O sea, uno mismo cortándose las uñas, ¿qué es eso? Investigándose, no. Es el periodismo de investigación, es la Contraloría General del Estado, es la Fiscalía General del Estado las que deben investigar al poder. Principalmente el periodismo en este país, Milton, lo que ha funcionado es el periodismo de investigación. Y le escucho hablar tanto de la unidad de análisis financiero como un motor que va a luchar contra la corrupción. O sea, una gran estructura. ¿Ya tiene pensado en el nombre del director de la UAFE? No, lo que tengo pensado y he conversado es con la Embajada Americana y con la Embajada del Reino Unido aquí para recibir el mayor apoyo logístico, equipos, inteligencia, los mejores profesionales de este país en inteligencia. Tú sabes que las batallas se ganan con inteligencia y la lucha y la persecución del delito es principalmente un trabajo de inteligencia y esto se lo puede hacer. En este país, más de 15 años, no se ha identificado y no se ha recuperado un centavo partido por la mitad. En mi gobierno, a través, con el peso de la UAFE, con la ley de extinción de dominio, vamos a recuperar el dinero robado. Y ese dinero, consta en mi plan de gobierno, estimado Milton, será destinado principalmente a fortalecer la educación universitaria de este país. El domingo tú conversabas con Andrés Carrión en Hora 25 y llegaron muchísimas preguntas. Aquí tengo un montón. Voy a recoger una de ellas. Dice, buenas tardes, preguntas para Fernando Villavicencio. ¿Por qué apoya a los Yasunidos y cómo reemplazará el dinero que produce ese campo en el presupuesto nacional? Se refiere al ITT. El costo de producción se indica que está en 17 por barril. El saldo va a las arcas nacionales y es el único petróleo que no está comprometido con los chinos. ¿Qué hará para erradicar la corrupción en el sector eléctrico? Que se ha producido también en este gobierno, tanto en CENEL como en SELEC. Buenas preguntas. Las preguntas, una noticia respecto al tema eléctrico. Acaba de salir un informe de la Contraloría General del Estado, luego de varias investigaciones nuestras en la Asamblea Nacional. Es muy importante. ¿De qué habla la Contraloría? Te lo voy a pasar. Es muy importante. Y mucha atención a los usuarios. Está hablando de un perjuicio, de una sobrecarga del 65% de los costos a las tarifas de los usuarios. ¿Producto de qué? De la presencia de estructuras intermediarias en este país, que son las encargadas, estas empresas contratadas por CENEL, ¿para qué? Para hacer las conexiones y las reconexiones de los medidores, sobre las lecturas falsas de los medidores. Es decir, se le está perjudicando al consumidor, a usted, estimado amigo y amiga que me está escuchando, en aproximadamente el 65%. ¿Qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que voy a hacer? A instalar medidores inteligentes, para que tú desde el teléfono, para que los ciudadanos desde un teléfono puedan controlar cuánto están gastando. Es decir, lo que revela Contraloría es gravísimo. Hay un perjuicio a los ciudadanos, a los consumidores de este país, a los usuarios, del 65% en sus tarifas. ¿Y esto a dónde va? A engordar a una burocracia estatal, ¿sí? Y a estas empresas
intermediarias que son las que se benefician de estos contratos. Claro, ahí quienes están, el nombre, ahí están los nombres de las mafias intermediarias, Leonardo Cortázar y otros que fueron denunciados por nosotros como parte de estas estructuras que vienen desde el gobierno de Correa, del gobierno de Moreno y del gobierno de Lazo, y que están ahí. Por eso es mi gobierno, Milton, y tú sabes que será así. Personalmente voy a dirigir los directorios de CENEL y SELEC y sacaré a patadas a estas estructuras criminales que son las que se roban los fondos públicos y en este caso perjudican a los usuarios. Vamos a revisar las tarifas eléctricas luego de este informe de la Contraloría General del Estado. Perfecto. Ese es un tema que preguntaba lo de los Yasunidos. Yasuní. ¿Por qué? Yo escuché que usted decía en la entrevista, yo voy a votar sí. Pero claro, yo no soy hipócrita, pues. Pero se va a quedar sin plata. No es ¿Qué va a así, hacer? no ¿Va a subir, así. va a quitar los subsidios de los combustibles? Bueno, primero, Milton, es un tema de vida. Yo conozco, tú conoces el Yasuní. O sea, alguien que conoce el Parque Nacional Yasuní, que sabe la importancia para la conservación de la naturaleza y de la vida en este planeta, de la zona de biosfera más importante, o sea, es imposible apostarle a la destrucción de esta maravilla ambiental. Es imposible. ¿Pero ha causado impacto la operación petrolera en Yasuní estos 10 años? Es que no es un tema que se pueda medir en lo inmediato. ¿Por qué? Mira, esta zona es de humedales. Existen estructuras de agua dulce subterráneas que están conectadas en ciclos geológicos que no son como los ciclos de vida normales nuestros. En ciclos geológicos se están unificadas el agua de la superficie como el agua subterránea. ¿Qué es lo que pasa? El país tiene que saber primero esto. El gobierno de Correa le mintió a los ecuatorianos al decir que había 1.000 millones de barriles de reservas probadas. En realidad, el informe actualizado que está en mis manos habla de 460 millones de barriles de reservas probadas. Es decir, menos de la mitad. El modelo económico... Ya se han explotado 133 millones. El modelo económico fue armado entonces con información falsa. No se tratan de 18.000 millones de dólares que entrará al país, sino mucho menos. Segundo, a la fecha, el proyecto ITT debía estar produciendo 200.000 barriles diarios según el calendario aprobado por la Asamblea Nacional el año 2013. ¿Cuánto produce? 55.000 barriles. Algo mucho más grave. De esas estructuras, de cada 100 barriles de fluido significa agua y petróleo, 97 barriles es agua de formación. Esa agua es altamente contaminante, más salina que la del mar. Si tú pones un ser vivo en esa agua, se muere. Es decir, para obtener 55.000 barriles de Dicen crudo... que no las botan a los ríos, sino que las reinyectan. Esas aguas de formación. Para obtener 55.000 barriles de crudo, significa que estamos obteniendo más de 3 millones de barriles de agua de formación por día. Efectivamente, esa agua tiene que ser tratada. ¿Está siendo tratada? No sabemos, porque Petroecuador no le quiere decir al país. Es decir, estamos hablando de un costo de producción actual de 27 dólares por barril. 27 dólares por barril cuesta sacar un barril de petróleo del ITT. Mi criterio es que no se ha incorporado en ese costo el costo ambiental, es decir, el tratamiento de las aguas de formación y la reinyección de las aguas de formación. Es decir, estamos hablando de que el costo real sería mucho más alto que el que reporta Petroecuador. Es decir, en los 1.200 millones de dólares que dicen los que manejan las cifras generales, no están incluyendo y no están descontando los costos de producción y operación. Por ende, los ingresos que llegan al fisco son mucho menores. Ahora, el Estado va a dejar de recibir. ¿Cuál es mi propuesta? Y aquí viene la que ningún candidato tiene. Yo voy a tomar control de los recursos petroleros. No estoy diciendo que voy a nacionalizar para que parezca chavismo, para nada. No voy a romper ningún contrato, pero voy a recuperar la participación del Estado en más de 21 contratos de servicios. O sea, a renegociar todos esos contratos. Absolutamente. El Estado no puede seguir pagando 42 dólares por cada barril de petróleo que se extrae cuando a Petroecuador le cuesta 10, 12 dólares. El Estado va a recuperar mínimo, Milton, 10 dólares por cada barril de petróleo. Es decir, que estamos hablando de aproximadamente 500 millones de dólares que vamos a recuperar de estos contratos. El gobierno dice que son 1.200 los que se perderían. No es Escuché decir a usted 600. Aproximadamente. Ok, digamos que recupera 500 y ya. Entonces soy el único candidato que tiene una salida frente al triunfo del sí. ¿Sí? Si gana el sí, aquí están los recursos alternativos que van a reemplazar a aquellos que dejen de llegar. Pero es una salida chiquita porque, a ver, pongamos el escenario. Fernando Villavicencio gana la presidencia, se posesiona a finales de noviembre, ha ganado el sí en la consulta, llegó el fenómeno del Niño,
tiene que parar la explotación en el Yasuní, y no solo eso, tiene que invertir en desmontarla. Ahí viene el segundo planteamiento, yo solicitaré, lo cual no significa vulnerar el resultado de la consulta popular, solicitaré a la Corte Constitucional una modificación del calendario para desmontar la infraestructura, a fin de que esto no genere ¿A cuántos conflictos años legales. Yo creo que 3 años o se 4 años. alcanza? Porque los Petrocorp dice que no, 5 mínimo. Yo estoy planteando entre 3 y 4 años para evitar juicios por la suspensión de contratos anticipados y también para ir generando un colchón con los recursos que se van a seguir extrayendo en estos 4 años. ¿Para qué? Justamente para cubrir con estos recursos el desmontaje de la infraestructura. Fenómeno del niño. El fenómeno del niño, 84% de posibilidades de que llegue a partir de septiembre y que se torne fuerte desde diciembre hasta marzo aproximadamente. El gobierno que viene va a estar complicado con ese tema, además de todo lo que ya tiene. ¿De dónde y cómo enfrentarlo? Bueno, el gobierno siempre está complicado. Mira, lo primero, Milton y amigos, y esto no es demagogia ni politiquería, un liderazgo tiene que jugarse y es en los momentos de las mayores tragedias y dolor donde se prueba el liderazgo. Y a mí me verán no sobrevolando y tomándome fotos desde los helicópteros, sino ahí con la gente. En la primera línea de combate estaré ejerciendo eso, la solidaridad. Segundo, existen al menos 2 líneas de crédito en marcha con el BID para enfrentar estos eventos. Entiendo que la una es una línea de 600 millones de dólares, pero existen 300 millones, y justo tengo aquí, porque he pedido esta información a Banco Ecuador, 300 millones de dólares en líneas de crédito que serían inmediatamente abiertas para atender a quienes, a los productores pequeños y medianos del sector agrícola y ganadero. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero en una catástrofe como esta que se presenta? Atender la mesa de los ecuatorianos. Y el principal problema, sin duda, es el problema de los productos básicos como el arroz. Sí, hay que evitar que el arroz sea objeto de la intermediación y del acaparamiento como en este momento estamos llevando adelante. Se está llevando adelante. Segundo, estas líneas de crédito al 1 y al 2% para los productores pequeños y medianos del sector rural. Es supremamente importante. La entrega y la concesión de las vías al sector privado. El Estado no puede seguir. Este rato estamos prácticamente como si estuviésemos impactados por el fenómeno del niño. El sistema vial del Ecuador es una catástrofe. Mi propuesta es entregar al sector privado las principales vías del Ecuador para reconstrucción y construcción de las mismas. Segunda, la movilización de los GATS, articulados con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El Ministerio de Finanzas tendrá que despachar inmediatamente todos los presupuestos que están retrasados a los gobiernos autónomos descentralizados de las áreas que sean impactadas. Es decir, no hay argumento alguno para no enfrentar con valentía y solidaridad lo que se viene. Y segundo, el aporte internacional. Tenemos que terminar. ¿Cómo está la calle? ¿Qué se siente? La calle está bien, yo estoy ahí. Claro, en esta campaña anticipada, ¿qué toditos están haciendo? No, los otros no salen a la calle. ¿Ah? ¿Dónde están? En fotos hay... El único que está con la calle y con No, las no masas. están haciendo campaña anticipada. No, Bueno, campaña sí, pero el único que está con la gente y levantando ciudades es Villavicencio, Don Villa, como me dice. ¿y cómo siente ese apoyo? Bueno, ahí está en la calle. Yo seré el presidente de la República y lo va a ver.